Pero quiero algo un poco más a propósito, en conexión con el momento, con lo que yo considero dos instrucciones para entrar en razón. Y eso de dos instrucciones para entrar en razón, una está en Efesios 6:12, la otra en 1 Timoteo 2:1-3. La primera razón es que hay que identificar contra quién es la guerra, para no equivocarnos, para no perder fuerzas, para no perder energía, para optimizar recursos. Hay que identificar contra quién es la guerra. Y según la palabra del Señor, tal como lo presenta la Nueva Versión Internacional, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que gobiernan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Tal vez creo que la oración de Miguel era la antesala a esto. Yo creo, hermanos, que no hay tanta gente que identifique contra quién es la guerra. Por ejemplo, lo que está pasando en las calles y todo lo que se pueda llamar de oposición al Estado, al gobierno. Yo pienso que no han identificado contra quién es la guerra. No tienen ni idea. Y si tienen idea, es una idea equivocada. Déjeme ilustrarlo así. Vamos a suponer que los que luchan y se oponen y están destruyendo el país quieren otro presidente. Piensen el nombre que quieran, de las opciones que hay. No lo es. No lo es. El que llegue no es la persona. Porque estructuralmente el país está hecho como para que no funcione. En algo que aprendí en mi paso por la universidad con esto de formación sociopolítica, uno aprende cositas. Por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Representantes, tiene 171 integrantes y 108 senadores. El gobierno, el presidente, no legisla. Quienes legislan son los congresistas. Y por eso es complejo. Eso es difícil. El presidente solo sanciona lo que se legisla. Entonces no es luchar contra un hombre. Es todo un sistema estructural. Es todo un intuerto, decían los viejos. Es todo un asunto muy complejo. Y ustedes saben que no es la primera vez que escuchamos de los ataques a las instituciones. Cualquier institución hace mucho tiempo ha estado en la mira. Pero hermanos, ya de nuestro lado, todos los días yo creo que este texto debe estar en nuestra retina. Nuestra lucha no es contra seres humanos.
Y posible habrán reacciones de por qué no maldecimos al presidente, por qué no nuestra función no es más beligerante, más agresiva. Y tal como lo escuchamos de una hermana, hay reclamos, hay reclamos. No, nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra poderes muy fuertes, poderes enormes. Y los que están luchando, humanamente, con toda seguridad, tendrán razón, tienen razón. Y la tributaria fue la punta del iceberg, fue la gota que rebosó la taza. Pero ese no es el asunto. Ustedes saben que esto era o ha sido una bomba de tiempo, un asunto de muchos años. Sencillamente al gobierno, al presidente actual, le explotó el asunto porque estaba él. Pero es un asunto que lleva muchos años. Y hermanos, y hay dificultades. Es serio. Entonces, debe dejar para nosotros que el siguiente objetivo tiene que ver con algo de la primera a Timoteo, capítulo 2. La primera razón es que hay que identificar con quién hay que luchar, con quién es la guerra. La segunda es, como objetivo general de la oración, todos los hombres. Y el verso 1 dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Y como énfasis mío, subrayado y resaltado, puse ahí por todos los hombres. Yo no sé cuántos de aquí oran por todos los hombres. No sé, pero a mi parecer, me parece, mi don de sospecha, como dice alguien, lo uso yo también, creo que tenemos hombres por los cuales no oramos casi. Y no oramos porque no somos obedientes a la palabra, sino que si nuestro corazón, el dictamen de nuestro corazón es que no nos simpatiza ese hombre, ese político, no oramos por él, y mucho menos a su favor. Y hermanos, yo estoy inquieto, por ejemplo, con un antecedente que tuvimos en las pasadas elecciones. Ustedes son testigos de que en las pasadas elecciones todo mundo polarizado, incluso la misma iglesia. No había que salir a la comunidad inconversa para uno darse cuenta qué tan polarizados estamos. En la propia iglesia, en cualquier reunioncita, uno se podía dar cuenta que estábamos polarizados. Y no lo manejamos bien, porque algunos se resintieron, entraron en conflicto, tuvieron desacuerdos serios. Y entiendo que todavía hay personas que no se han reconciliado de ese mal proceso del 2018. Y temo que en el próximo año, que vuelve otra vez el agite electoral, lleguemos polarizados. Y es complejo. Y cuando yo veo a los hermanos polarizados, déjenmelo presentar como un ejemplo. Yo no me puedo imaginar, porque los hay hermanos que hacen parte de la oposición. Yo no me los imagino orando por el presidente.
porque veo que no le sale oración por el presidente. A un hermano así, yo no lo veo orando por Uribe, se lo pongo más sencillo. Y yo no veo a alguien que aún siendo un hermano en el Señor, cómo exhibe tan fácil esa línea de polarización, orando por alguien de la oposición que está enfermo, que esté sufriendo un cáncer. Y la Biblia dice por todos los hombres. Yo no sé de los hermanos que estén del otro lado, polarizados. No me lo imagino orando por Petro, orando por Cepeda, o del lado contrario, orando por Uribe. Pero aquí, según el texto, es cero polarización. Orar por todos los hombres es el mandato, parezcanos o no, estemos de acuerdo o no, hay que orar por todos, por todos. Hermanos, el versículo 2, la primera parte dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y siguiendo con esa idea que le estoy presentando, si llega a la posición de gobernante alguien que no es de nuestros afectos, ¿usted qué va a hacer con esta palabra? ¿Usted qué va a hacer con las escrituras? Aquí no es orar por conveniencia, aquí es orar por el principio de la obediencia. Aquí no es orar porque me parece, no me parece. Aquí es orar en obediencia a la palabra. Y lo siguiente, la parte segunda del verso 2, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y dignamente. Los que nos formamos con la Reina Valera, el texto se nos quedó claro. Para que vivamos quieta y reposadamente. Usted sabe que no estamos viviendo así. No estamos viviendo con tranquilidad. No estamos viviendo en paz, como dice aquí este texto en esta versión, para que tengamos paz. Y aunque ha habido muchos discursos de la paz, un proceso de paz, un premio Nobel de paz, que algunos no entendimos exactamente por qué todo eso, porque en la realidad veíamos otra cosa. Hermanos, no estamos viviendo en paz, en la paz que se firmó, en la paz que se entregó, el que entregó el premio Nobel o la razón por la cual se entregó el premio Nobel. No estamos viviendo así. ¿Qué sector está viviendo tranquilo en Colombia? ¿Quién? Yo no sé. Entonces la pregunta es, ¿será que no estamos orando? O si estamos orando, no estamos orando como es. Porque lo que está pasando, ¿qué nos dice a nosotros? Si vemos multitud de miles como Medellín ayer, 12,000 personas,
Nuestro papel como iglesia, nuestra función como iglesia, indica que no hemos pasado adecuadamente la antorcha, la batuta, como en una carrera de relevos. Usted no ve viejos haciendo esto, un que otro está por ahí, la mayoría son jóvenes. Una generación desconectada de la palabra. No estamos viviendo así. La cosa es compleja. Cuando yo les decía hace un instante que el asunto no es de la noche a la mañana, si usted ha vivido de frente a la realidad del país, no de espaldas, déjeme contarle un ejemplo. ¿Usted se acuerda la época, la discusión de los TLC, de los tratados de libre comercio? Los que estaban en pro y los que estaban en contra. Todo parece indicar que los que estaban en contra tenían razón. Usted ve cómo aún sin paro, sin bloqueos, los productores de la leche tienen problemas para vender lo que producen, porque están invadidos de leche de otros países. Los paperos de Boyacá y de otros departamentos, emproblemados con los bultos de papa, porque países como Bélgica han inundado el mercado. Y paremos de contar, pasa con el arroz. Y la última, un país exportador de café está comprando café. Algo no se está haciendo bien y todo esto es una bomba de tiempo. Amados, el asunto es en serio. El asunto es complejo. Es difícil. Lo que dice ese texto parece inalcanzable. ¿Por qué será inalcanzable? De ahí el orar por todos los hombres. ¿Y por qué el orar por todos los hombres? Si yo abriera en este momento el chat y les dijera a ustedes, escriban una razón por la cual orar por todos los hombres, todas las respuestas serían válidas. Para que el Señor los libre de su ego, de su terquedad, de actitudes que no son. Pero hermanos, el verso 3, miren, si el resultado para nosotros es vivir quieta y reposadamente, en paz o tranquilamente, miren el logro en cuanto a Dios. El verso 3 dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces hay que ir por lo que es bueno, por lo que es agradable al Señor. Ustedes recuerdan la carta escrita en Jeremías a los cautivos, en el capítulo 29, el de orar por la ciudad, por la paz de la ciudad, para que en su paz tengamos nosotros paz. Lucas 19:41 presenta un escenario muy diciente al Señor Jesús ingresando a Jerusalén y dice, cuando la vio, lloró por ella. Una pregunta que siempre me hago es, ¿qué vio el Señor que lo movió a llorar? ¿Qué conectó el Señor que lo movió a llorar? Y hermanos, no tenemos que ir hasta Jerusalén para imaginarnos eso. Usted ha visto las noticias de nuestras ciudades en estos días. Cali, qué tristeza. La ciudad que más ha sufrido. Qué desolación, qué destrucción.
Y lógico, aparece cantidad de gente bien intencionada, uniformados, cantando, exclamando, los buenos somos más, pero los malos, que son pocos, hacen más. Nuestra ciudad, los símbolos de la cultura, lo que era intocable, el metro. Ayer empezaron a incendiarlo y como el país incendiado, parece que es un juego difícil de extinguir. Hermanos, nosotros sabemos qué hacer, cómo lograrlo. No bajemos la guardia. Hay que orar. Y quiero concluir con esto. Para la reflexión, dos preguntas. ¿Qué necesitas para identificar al enemigo contra el que batallas? ¿Qué necesitas? Porque necesitamos identificar al enemigo contra el cual hacemos la guerra. No es mi hermano, no es mi hermana, por error, por ignorancia. Hemos pasado largos tiempos sin reconciliación, en peleas unos con otros, y no siendo testimonio al mundo de esta manera. Necesitamos entonces identificar al enemigo contra el que batallamos. ¿Qué necesitamos? Y la otra pregunta es, ¿en qué debe mejorar tu manera de orar? ¿En qué debe mejorar? Yo creo que como algo seguido hay que llegar ante el Señor y decir, Señor, enséñame cómo debo orar hoy. ¿Qué debo hacer? Muy bien. Permítanme concluir con oración para luego ir a grupos, compartir con respecto a estas preguntas y orar unos por otros. Señor, gracias. Esta es tu palabra. Enséñanos y síguenos enseñando a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén.